Buenos días, hermanos. Vamos a ir al libro del Génesis de nuevo, donde el Señor nos tiene ocupados para seguir hablando acerca del pacto abrahámico. Vamos a leer hoy de nuevo desde el versículo 1 del capítulo 17 hasta el versículo 9. Hoy nos vamos a introducir en la segunda parte, pero este capítulo, al ser un poco tan largo, vamos a irlo pasando de a poquitos y no nos vamos a salir todavía del capítulo 17. Todavía nos falta un tema más que ver. Seguramente lo vamos a incluir la próxima semana, a estudiar la próxima semana para que podamos terminarlo. Dice así el versículo 1: Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él: En cuanto a mí, ahora mi pacto es contigo y serás padre de multitud de naciones, y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti por todas sus generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré su Dios. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por congregarnos, Señor, para escucharla y para estudiar, Señor, acerca de ella. Rogamos, Señor, que nos bendigas a través de tu Santo Espíritu para que podamos ser edificados, Señor, los unos a los otros, podamos edificarnos conforme a la sabiduría que nos das por medio de Él. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, habíamos quedado en este tema de que el Dios Todopoderoso se hace presente en la relación de Abraham, ¿verdad? Y Dios sale al rescate de la relación de Abraham con su esposa Sara. Y cuando estábamos hablando de este tema, dijimos que Abraham, en este sentido, es rescatado por Dios y Dios le está ayudando a él a resolver un pecado en el que él mismo se había metido, que era tomar a Agar por esposa cuando su deber conyugal era nada más con Sara. Bueno, Dios está actuando porque han pasado ya casi 24 años desde que Abraham ha iniciado. Hoy vamos a necesitar que alguien se ponga arriba porque el control se dañó. Entonces, está totalmente dañado. Ahí está. Siguiente, Sofi. Cuando te haga así, usted me pasa la diapositiva. Entonces, estamos diciendo que ya han pasado suficiente tiempo, ¿verdad? Desde ese tiempo y lo que ha pasado, ahí podemos quedarnos. Han pasado ya varios años desde que Abraham ha recibido la promesa, y ahora que se ha recibido la promesa, Dios vuelve a salir al encuentro con Abraham. Bueno, habíamos quedado en esto de los nombres de Dios y habíamos hablado un poco que Dios se está manifestando como el Todopoderoso y que Dios le ha dado un mandamiento a Abraham de que ande perfectamente, y esto es que ande íntegramente, ¿verdad?, en todo esto. Y él le dice: estableceré ahora mi pacto contigo, y es lo que habíamos quedado la semana pasada en cuanto al cumplimiento, ¿verdad? Ahora vamos a hablar un poco acerca del nombre nuevo que Dios le da a Abraham. Pasa de Abraham a Abraham. Bueno, Abraham es un nombre compuesto. Abraham, no Abraham, ¿verdad? Abraham es un nombre compuesto del hebreo Ab y Raham. Ab, que es padre, de ahí vienen nombres como Abimelech, ¿verdad?, que significa mi padre es rey. Abi, o padre mío, por ejemplo, eso significa Abi. Y entonces Ab es padre, y Raham, la otra parte que nos falta, es miles o multitudes, y se utiliza para hablar de muchedumbre, esa expresión Raham, y ya compuesto Abraham, padre de multitudes, Abraham, como lo conocemos nosotros. Entonces Dios ha cambiado el nombre Abraham, y
pasa de ser Abraham, que es un nombre sencillo que significa padre enaltecido, a llamarse padre de multitudes. En este sentido, Abraham va a llevar en su propio nombre la promesa de Dios. Recuerden que desde el capítulo 17 hasta el nacimiento de Isaac pasa un año apenas. Entonces, en apenas un año Dios ya va a hacer patente la promesa y Abraham va a empezar a ver que Dios sí lo va a hacer padre de multitudes. Pero ahora, antes de que llegue este momento, antes de que Dios le cambie el nombre, él se llama padre enaltecido, Abraham. Lo que básicamente, como dice un autor, parece una ironía, ¿verdad? Llamarle a alguien padre enaltecido cuando no tiene hijos, ¿verdad? Llamarle a alguien padre enaltecido cuando nunca ha tenido ni siquiera un hijo. Y el que tiene es de Agar. Pero bueno, Dios le ha prometido a Abraham que ahora, al cambiarle su nombre, va a llevar con su nombre la promesa. Dato peculiar de los nombres hebreos, dato interesantísimo. Los judíos, o por lo menos cierto sector del judaísmo, no ponen nombres al azar. No es como nosotros, que le vamos a llamar Pedrito, Juancito, así nomás. Vimos un nombre que nos gustó mucho y le pusimos Abril a la niña porque nos gustó el nombre Abril. No, los nombres tienen un significado en sí y que representan algo en sí mismos. Entonces, si Dios actúa en favor de alguien, van a ponerle a su hijo ese nombre en favor de, porque han recibido el favor de Dios. Como Josué, Jehová salva, por ejemplo. Entonces le vamos a poner Josué porque él es el día que hemos sido salvados del Señor. Jehová salva. Entonces Daniel, ¿verdad? Jehová es juez, ¿verdad? Jehová es mi juez. Entonces vamos a ponerle así porque hoy fui juzgado por mano de Dios. Y entonces vemos esa costumbre que tienen y lo vemos partiendo de Abraham, ¿verdad? Abraham tiene un nombre que ahora va a representar la promesa que recibió de Dios, la muchedumbre de hijos. El Dios Todopoderoso le ha dado hijos. Bueno, todas las familias de la tierra serán benditas por medio de él, ¿verdad? Y fue algo literal. Alguien que me lea Génesis 25, es una lectura bastante larga. Vamos a ver si podemos reducirla ahí. La muchedumbre de hijos, nada más que me lea los versículos del 1 hasta el 6. Bueno, en el capítulo 25 vemos cómo Abraham no solamente es padre de multitud, sino cómo empieza a bendecir a esas multitudes que van a salir de él, ¿verdad? 25:1 saca 6 hijos más. Por eso decimos que Abraham tenía 8 hijos, ¿verdad? Cuando uno le pregunta ¿cuántos hijos tuvo Abraham? 8 hijos, ¿verdad? Ahí tenemos los otros 6. Ismael, en el versículo 12 hacia adelante, tenemos los descendientes de Ismael, que son 12 príncipes, y lógicamente la genealogía de Isaac, ¿verdad? Su otro hijo, de donde sale un reino que es el reino de Israel. Entonces, Abraham es no solamente el padre de las multitudes, sino que también por medio de él están creando nuevas naciones y naciones benditas, ¿verdad? O que por lo menos él puede bendecir. Bueno, también Dios se compromete y les dice: y no serás llamado más Abraham, sino tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitudes.
Y luego el Señor se compromete en el versículo 7, estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Dios se compromete a ser el Dios de ellos. Es decir, donde vaya ese pueblo, Jehová Dios va a estar con ellos. Ahora, que eso significó que a veces venía juicio y a veces venía gracia y misericordia. Pero es muy particular que donde había un judío, la presencia de Dios iba con él, ya sea en favor de él o en juicio de él. Por ejemplo, Jonás, Dios le dijo, ve a Nínive y predica el mensaje de salvación a ellos. Y entonces viene Jonás y dice, no, pues yo me voy para Tarsis, y se embarca hacia Tarsis y toma esta embarcación, y cuando echan suertes para ver quién era el que les había traído la maldición, la suerte cae sobre Jonás. Ahora, parece un evento meramente histórico, pero ya les digo yo, que en medio del mar, una tormenta, un barco que se está hundiendo, y que de pronto le diga, ¿y tú quién eres? Y le dice Jonás, yo soy profeta de Jehová Dios, el que creó los cielos, los mares y la tierra. ¿Y qué estaba embravecido contra ellos? Los mares, ¿verdad? Esa impresión del Dios de los mares está enojado con nosotros por culpa de este. Entonces, esta promesa de que yo seré el Dios de ustedes los va a acompañar por el resto de su historia. Cuando vemos a Daniel, por ejemplo, en Babilonia, vemos a Dios actuando en favor del pueblo. Aunque ellos están lejos de la tierra prometida, sigue siendo el Dios de ellos. Cuando vemos a José, el único de la promesa abrahámica en Egipto, Dios está prosperando a José, porque Él es el Dios del pueblo de Israel. Entonces, esta promesa no es nada más yo voy a ser el Dios del pueblo, es que donde haya uno del pueblo, yo estoy con él. Ahora, nosotros lo vemos de esta manera, pero si ahora lo traslapamos hacia la iglesia, nos damos cuenta del poder que tienen los creyentes en medio de la sociedad. Donde hay un creyente, ahí está la presencia de Dios, porque el Espíritu Santo habita en él, ya sea solo en el desierto, solo en el mar, solo en el trabajo. Ahí está, porque Dios se ha comprometido a ser el pueblo de la iglesia, el Dios de la iglesia, y que la iglesia va a ser el pueblo de Dios. En ese sentido, entonces vemos cómo Dios se compromete en el pacto a acompañar a su pueblo a donde quiera que vaya. Y su pueblo no es toda la nación, es cada elemento del pueblo, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver, qué importancia, qué relevancia toma en la segunda parte de este capítulo. Entonces escogió a Abraham y a sus descendientes para que lo representaran ante todas las naciones, y esto fue lo que Dios dijo: ustedes van a ser como mis embajadores en el mundo, y yo voy a seguir siendo el Dios de ustedes. No es poca esta promesa, hermanos. Esto es mucho. Esto es lo máximo que algún hombre ha podido tener en la tierra, tener a Dios de su lado. Bueno, pensando un poco más en esto, debemos analizar cómo va a ser el cumplimiento eterno de los descendientes de Abraham. Si bien es cierto, el Éxodo, Números, Levíticos, todas esas citas que están ahí, podemos revisarlas cuando Dios se está comprometiendo a ser el pueblo de Dios, también hay un cumplimiento eterno de esta promesa. Y ese cumplimiento eterno lo podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 21. Alguien que me lea hasta el versículo 7, 21 del 1 al 7. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Y Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte,
ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. Ahí tenemos como el cumplimiento eterno. Y vea, tenemos una promesa terrenal que parece dada a Abraham. Luego pasamos por Jesucristo y ahora la iglesia toma las promesas de la fe. Porque según nos dice Hebreos, ninguno de estas personas recibieron las promesas a fin de que nosotros, la iglesia, sea perfeccionados con ellos y reciban la promesa. Esto nos lo dice Hebreos capítulo 12, capítulo 11, perdón. Al final nos dice el versículo 39 y 40. Alguien que me lea Hebreos 11, 39 al 40, cuando termina de decirnos quiénes son los héroes de la fe, según nos titula aquí, los hombres de la fe, mejor dicho, hombres y mujeres de fe. Nos dice esto acerca de ellos. ¿No recibieron qué? ¿Alguien que lo lea? Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Ve, entonces Dios retiene la promesa eterna para Abraham y su descendencia para que añadir a la iglesia en este proceso de la gracia, de la misericordia, para que nosotros alcancemos también esta promesa. ¿Cuál promesa? De que seremos el pueblo de Dios y Dios será el Dios de la iglesia, del pueblo de Él. Esta relación íntima no solamente es un contrato, sino que Dios está diciendo: yo los voy a guardar para siempre. No es menos que Pablo diga: ¿quién podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Nadie va a poder separarnos de ese amor. Nada, ni lo alto ni lo profundo, ninguna cosa creada podrá separarnos. ¿Por qué? Porque Él se comprometió a darnos ese pacto maravilloso de ser el pueblo de Dios. Que nosotros seamos el pueblo de Dios. Y en ese sentido, Abraham fue el primero que recibió esa promesa. Dato curioso también ahí, y es que Abraham es el primero al que se le dice que va a haber un pueblo de Dios, que va a salir de él. El pueblo de Dios va a salir de su simiente. Más adelante vamos a ver que realmente la simiente, como dice Gálatas, es Cristo, el verdadero, el que de verdad cumplió toda la ley, como lo dice Gálatas, el único perfecto que pudo cumplir toda la ley, Cristo. Pero lo veremos un poco más adelante. Entonces, vamos a hablar ahora acerca de la circuncisión. En el versículo 8 del capítulo 17, en el capítulo 17, versículo 8, dice: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán, como posesión perpetua, y yo seré su Dios. Académicamente se habla de discusiones cuando alguien escribe un libro y otra persona le replica con otro libro. Entonces, en el mundo académico, cuando se dice que hay una discusión, lo que estamos tratando de decirles es que hay una serie de libros que explican una cosa y una serie de libros que están rebatiendo esa cosa de la cual estos autores están hablando. Ustedes han escuchado, por ejemplo, este libro de Fuego Extraño, ¿verdad? Fuego Extraño a nosotros nos parece un libro bastante raro, porque está el autor MacArthur tirándole piedra a un montón de hombres y mujeres pentecostales y diciendo un montón de cosas en contra de ellos, de sus predicaciones y pseudomilagros. Y a nosotros nos parece que ese libro se escribió en el vacío. No, es que se inició una discusión académica donde se acusaba a MacArthur y a su congregación de una serie de cosas ahí. Entonces MacArthur, como lo están acusando de manera literaria, él responde literalmente, o sea, literariamente, escribiendo, redactando. Y la discusión fue muy grande. Se escribieron muchos libros acerca de eso. Así que cuando les digo que académicamente hay una discusión, a eso me estoy refiriendo, que hay unos libros
de una sección y un libro de otras secciones que están discutiendo el mismo tema, uno a favor y otros en contra. Y la discusión se centra en esta palabra, Canaán como posesión perpetua tuya. ¿Eso qué significa? ¿Que la tierra va a ser para siempre del pueblo de Israel o que va a ser mientras haya descendientes de Israel o los descendientes próximos? Y ahí se centra esa discusión. Bueno, nosotros tenemos una hermenéutica literal, y por como lo vemos hasta el día de hoy, aunque nosotros pensemos que no es perpetua, pues ha sido perpetua, porque la tierra sigue en posesión de judíos, nos guste o no. Y los que están discutiendo del otro lado dicen, bueno, esa tierra representa a la iglesia, y en realidad no, porque la tierra es tierra, y ahí está, y está llena de judíos que son descendientes de Abraham y descendientes de Isaac. Nos puede gustar un poquito más, un poquito menos, pero literalmente es lo que está pasando allí. Entonces, tenemos que entrar a este tema de la circuncisión, porque en el versículo 9 nos dice, dijo además Dios a Abraham, tú pues guardarás mi pacto y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto con ustedes y su descendencia después de ti, y que ustedes guardarán. Todo varón de entre ustedes será circuncidado. Será circuncidados en la carne de su prepucio, y esto les será señal de mi pacto con ustedes. A la edad de 8 días será circuncidado entre ustedes todo varón por sus generaciones. Asimismo, el siervo nacido en tu casa, como el que ha sido comprado por dinero, o cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. Ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en casa o el comprado con tu dinero. Así estará mi pacto en la carne de ustedes como pacto perpetuo. Pero el varón incircunciso que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo, ha quebrantado mi pacto. Entonces Dios dijo a Abraham, a Sarai tu mujer no llamarás Sarai, sino que Sara será su nombre. La bendeciré y de cierto te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y será madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a un hombre de 100 años le ha de nacer hijo, y Sara que tiene 90 años concebirá. Y Abraham dijo a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Pero Dios respondió, no, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo y le pondrás el nombre de Isaac, y estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo para su descendencia después de él. En cuanto a Ismael, te he oído, yo lo bendeciré y lo haré fecundo y lo multiplicaré en gran manera. Él será el padre de 12 príncipes y haré de él una gran nación. Pero mi pacto estableceré con Isaac, el hijo de Sara, el hijo que Sara te dará por este tiempo, el año que viene. Cuando terminó de hablar con él, Dios ascendió dejando a Abraham. Entonces Abraham tomó a su hijo Ismael y a todos sus siervos nacidos en su casa y a todos los que habían sido comprados con su dinero, a todo varón de entre las personas de la casa de Abraham, y aquel mismo día circuncidó la carne del prepucio, tal como Dios le había dicho. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado, y su hijo Ismael tenía 13 años cuando fue circuncidado. En el mismo día fueron circuncidados Abraham y su hijo Ismael. También fueron circuncidados con él todos los varones de su casa que habían nacido en la casa o que habían sido comprados a extranjeros. Bueno, partamos primero desde lo general hacia lo particular. Moisés está enseñándole esto al pueblo de Israel para que no quebranten el pacto de Dios, para que sepan de dónde viene la tradición de circuncidar a los niños o a todo varón que hay en medio del pueblo de Israel, y porque ellos van a entrar a una tierra de incircuncisos que no tienen la tradición de la circuncisión. Así que no deberían ellos quebrantar el pacto de Dios haciéndose como esas naciones incircuncisos. Entonces, de lo general hacia lo particular, Moisés enseña esto. La razón de la circuncisión es el pacto de Dios con nosotros, ¿verdad? Y ese es el punto. Así que por eso nosotros hacemos eso. Detalles acerca de la circuncisión, y es que la circuncisión es
acto ritual de cortar o quitar el prepucio de alguien, señal del pacto de Abraham con Dios. Y esta última expresión, señal del pacto de Abraham con Dios, tenemos que ponerlo entre comillas, porque ya vamos a ver que la circuncisión no nace en el vacío. Dios, a ver, vamos a decirlo de alguna manera, Dios no inventa la circuncisión en Génesis capítulo 17. Él no surge ahí. Esa no es su fuente histórica. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios establece el pacto con Abraham como parte del gran pacto, ¿verdad? Todo el hombre que vivía ahí debía ser circuncidado. El pacto había quedado marcado, ¿verdad? En Levíticos 12:3, el octavo día tenía que ser llevado a ser circuncidado. ¿Quiénes? Todos varones. Todo israelita que vivían con ellos, todo esclavo, residente y extranjero, todos debían ser circuncidados. Ahora, hermanos, la circuncisión, por lo menos del capítulo 17, es la que añade a una persona al pueblo del pacto. ¿De cuál pacto? Del que acabamos de ver. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. ¿Cómo sabré yo que ustedes son mi pueblo? Por medio de la circuncisión. La única manera de entrar en el pacto era tener la señal externa y pública, de alguna manera, de que iba a entrar en el pacto. ¿Cuál es? La circuncisión. Todo hombre debía, para poder participar de las fiestas, para poder participar de la adoración a Jehová, debía ser circuncidado. Entonces, en este sentido, todas las personas debían ser circuncidadas. Un poco de contexto histórico acerca de la circuncisión. Los egipcios ya hacían circuncisiones, ¿verdad? Entonces, pero la diferencia es que los judíos iban a circuncidar a todo hombre, los egipcios solo a los sacerdotes. Y la diferencia también radica en la época en la que iban a ser circuncidados. Los judíos iban a ser circuncidados al octavo día y los egipcios cuando tenían entre 15 y 17 años para entrar al sacerdocio de los dioses de ellos. Entonces la circuncisión egipcia era a una edad más tardía que la judía. Pero lo que quiero mostrarles con esto es que no nace del vacío esta circuncisión. Ya existía una costumbre entre los pueblos paganos de circuncidar por lo menos a los sacerdotes que iban a servir en los templos. Cuando lleguemos un poco más adelante a Levíticos, si algún día llegamos allá, vamos a darnos cuenta que Dios dice que va a ser de Israel un pueblo de sacerdotes, ¿verdad? Y en ese sentido todos iban a poder adorar a Dios y ahí se quita, ¿verdad?, de ese velo del sacerdocio de personas únicas, sino que se iba a establecer para todos los judíos. Bueno, la circuncisión entonces estaba delimitada en los pueblos paganos a grupos de sacerdotes y adoradores de los templos paganos, mientras que la circuncisión judía era para toda la nación, hombres hombres, todos los que vivían ahí. Siria, a comienzo del tercer milenio, pudo haber evidenciado, ¿verdad?, la circuncisión, ¿verdad?, de los novios, lo que hoy sería Siria. En el segundo milenio, la circuncisión pudo haber sido una práctica general de la región, con excepción de los filisteos, que los filisteos eran incircuncisos, ellos no entendían nada de la circuncisión, pero lo que es Siria y Egipto, por lo menos ellos sí tenían esta tradición de la circuncisión. Entonces, vean que no, cuando hablamos de la Biblia, nosotros pensamos que cayó este libro así de la nada, con unas leyes rarísimas, y que Dios las estableció. No, está creciendo la Biblia y Dios está estableciendo a su pueblo en medio de un contexto histórico, cultural, ¿verdad?, de tradiciones, de alimentos y todo lo demás, y va a ir estableciendo sus rituales a través de la misma cultura, quitando algunos, perfeccionando otros, pero Dios va a establecer su pueblo en medio de estos contextos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Claro como el petróleo? ¿Todo bien? Estos son solo datos históricos, ¿verdad?, que podemos hablar acerca de la circuncisión. Bueno,
¿qué pasaba si alguien no quería circuncidarse? Bueno, si alguien no quería circuncidarse, entonces debía ser cortado del pueblo. Existen dos maneras de ser cortado del pueblo. Solo dos maneras hay. Una es matarlo, ya está. Se mata a alguien y se acabó el problema. Muerto el perro, muerta la rabia. Se cortó de entre el pueblo. La otra manera de cortar a alguien del pueblo es expulsándolo, echándolo, ¿verdad? Para que ya no tenga más relación entre las personas. Bueno, hay alguien que me lea Éxodo 12:15 y Números 9:13, para no leer todas las citas porque son muchas. Éxodo 12:15 y Números 9:13, ¿sí? Pero si alguien está libre y no manda de viaje, deja de celebrar la Pascua, esa persona será eliminada de entre su pueblo, porque no presentó la ofrenda del Señor a su tiempo señalado. Ese hombre llevará su pecado. Bueno, ahí tenemos a alguien, va a ser eliminado, ¿verdad? Ahí puede ser apedreado o expulsado de la congregación para nunca más recibirlo. ¿Alguien tiene Éxodo? 7 días comerán panes sin levadura, además el primer día quitará toda levadura de sus casas, porque cualquiera que coma algo leudado el primer día hasta el séptimo, si esta persona será contada de la ley. Bueno, ahí tenemos otra. Entonces, esta parte de cortar a alguien de entre el pueblo tiene que ver con quitarle todas las promesas o matarlo totalmente. Ya dependerá en qué circunstancias se esté dando, en qué contexto se esté dando, pero ya les digo yo que ser apedreado no debe ser una cosa muy bonita, ¿verdad? Pero bueno, eran las formas en las que Dios también iba a mostrar el juicio sobre aquellos que se oponían a su pacto. Dato no menor en Génesis capítulo 17, y es que Génesis capítulo 17 hay un detalle en cuanto al pacto que Dios hace con Abraham, que es donde donde está el talón de Aquiles, diría yo, de la teología del pacto, y porque nosotros somos dispensacionalistas. La teología del pacto dice que en Génesis capítulo 17 se establece lo que es el pacto que hasta el día de hoy se mantiene, ¿verdad? Entonces el pueblo de Dios ahora es la iglesia y entonces solo se traspola. Y ellos dicen, y la teología de ellos en un sentido va sobre ese razonamiento, no les estoy desmeritando porque realmente son estudiosos, simplemente no lo compartimos. Y es que ellos dicen entonces que en el nuevo pacto entran los gentiles a obtener las bendiciones del pacto que no se tenían en la antigüedad. Además, dicen que acerca de esto, más los presbiterianos, que por esta razón se deben bautizar a los niños para que entren también en el pueblo del pacto, pero eso lo vamos a ver en las acepciones de la circuncisión la próxima semana. Nosotros creemos que para que una persona sea bautizada debe reconocer que Jesucristo es el Señor, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros practicamos, un bautismo de creyentes y no un bautismo, se llama eso, ¿verdad? De bautizar niños. Eso tiene un término teológico. Entonces, ¿qué es el detalle que quiero que vean ustedes? Y es que en el capítulo 17 de Génesis no se deja ni a esclavos, ni a extranjeros, a nadie se deja por fuera del pacto. Una persona que venía, es decir, un gentil, en este sentido, que no nació de Abraham, podía estar dentro del pacto. ¿Quiénes? Los esclavos, cualquier persona que quisiera vivir con ellos, toda la casa de Abraham, y al final dice, también fue circuncidado con él todos los varones de su casa que habían nacido en la casa o que habían sido comprados en el extranjero. Entonces, en la señal del pacto, en el establecimiento del pacto, entran tanto nacidos de la simiente de Abraham como no nacidos de la simiente de Abraham. Y eso se va a perpetuar a lo largo de la historia de Israel. ¿Cuándo vamos a ver eso? Por ejemplo, Agar. Agar entra dentro del pueblo del pacto. Y no solamente eso,
participa en la línea genealógica de Jesucristo, ¿verdad? Una ramera, y usted podría decir, tras de que es una gentil, es una ramera, en español latino, una prostituta, alguien que se prostituye. Y entonces, imagínense lo desagradable que puede ser eso. Y Dios la rescata y la pone en medio de su pueblo, le da las bendiciones del pacto y la hace parte de la cadena que va a traer al Mesías. Por ejemplo, Ruth, la moabita, enemiga, no entrará ningún moabita al templo del Señor hasta la 7ª generación. Y ahí tenemos a Ruth, la moabita, que por medio de Booz también forman parte de la línea genealógica que iba a dar en el reinado de David y por tanto en la de Cristo. Entonces, no es cierto que los gentiles no estaban incluidos en el pacto. Sí estaban incluidos siempre y cuando ellos quisieran someterse ¿a qué? Al mismo pacto, que era la circuncisión, y que quisieran dar testimonio público de que querían añadirse al pacto de Dios. Y esto, la próxima semana vamos a hablar un poco acerca de esto, y vamos a hablar de los judíos helenistas y el conflicto que había entre los judíos helenistas y los judíos que no eran helenistas, y por qué había un conflicto ahí con la circuncisión. Y el otro talón de Aquiles de ellos, me parece a mí, es que aquí Dios está reinando. Aquí tenemos a Cristo preencarnado en el capítulo 16 como el Dios Todopoderoso, y lo vemos en el capítulo 17 hablando con Abraham, diciéndole a Abraham, Cristo ya está reinando. No es como que Cristo no reinaba en el Antiguo Testamento. Él es rey por siempre. Él es el Dios eterno. Entonces aquí, para mí, mi humilde opinión, no he escrito ningún libro, pero he leído muchos. Mi humilde opinión, y yo sé que es una discusión que va más allá de lo que muchas veces entendemos. Esos son sus dos puntos débiles, desde mi perspectiva. Son dos puntos que son inexplicables, ¿verdad? Y, lógicamente, el pacto de la gracia que dicen ellos que se estableció en Génesis capítulo 1. El pacto de obras, perdón, que se establece en Génesis capítulo 1. Bueno, pero ahí encontramos la circuncisión como esta parte elemental, ¿verdad?, de lo que es el pacto de Dios con Abraham. Hermanos, les he dado muchos datos, yo sé mucha información, parece poca, pero a veces cuesta comprenderla. Así que si alguien tiene una duda con eso que acabo de decir, este es el momento. ¿No? Están tan enredados que ni dudas tienen. ¿No, de veras? ¿No? Ok, bueno, entonces, en el pacto de Abraham podían ser benditas todas las naciones y cualquier persona de cualquier nación que quisiera venir a adorar a Jehová Dios. Y eso es lo que básicamente estamos diciendo aquí. En cuanto a Sara, Dios revela un plan para Sara. ¿Cuál es el plan para Sara? Que por medio de ella van a venir reyes también. Y Dios le cambia el nombre a Sara. Es curioso que han pasado muchos largos años, pero que Dios diga de Sara que Sara tenía fe. Hebreos 11:11, ¿qué dice Hebreos 11:11? Bueno, ahí tenemos a Sara. Sara tenía fe, era de la fe. Y si la Biblia nos dice que Sara tenía fe, es porque tenía fe. Aunque hasta aquí no hemos encontrado nada que nos diga que Sara sea una mujer de fe, bueno, Hebreos nos dice que Sara tenía fe y que por la mucha fe que ella tuvo, concibió ya siendo una mujer bastante adulta, ¿verdad? Y eso es una mujer de la fe. Entonces, yo estaba buscando imágenes, pero la IA lo hace mejor que uno, ¿verdad? Y alguien le dijo a la IA, hazme esa foto, y mira, un par de ancianos cargando un bebé, pero realmente no sabemos cómo sería esa imagen, ¿verdad? De un señor de 99 años y Sara siendo de 90, cargando un bebé.
no se puede ni siquiera imaginar. Nosotros no tenemos datos históricos, por lo menos de nuestra cultura, de que haya alguien. Sí hubo un caso muy sonado en el mundo de una señora de 60 años que dio a luz un niño. Fue la mujer registrada en los últimos tiempos más longeva en tener un bebé. Ya con 60 años le cuesta. Si Sara tenía fe y sabía que Dios le iba a bendecir con el hijo, entonces ¿por qué buscó a Agar? Porque lo que yo les he venido diciendo de esto, la fe no es... La fe no es firme siempre. La fe no es una cuestión estática, ¿verdad? No es como que usted tiene fe y ya. Es más, véanlo en nuestras vidas. Nosotros hay días que parecemos héroes de la fe y hay otros días que parecemos pordioseros de la fe, ¿verdad? Que no tenemos fe. Y al parecer el capítulo 16 del Génesis nos muestra cómo Sara y Abraham en ese caso fallaron delante de Dios al no esperar. Pero en el capítulo 17 Dios les está recordando lo que veíamos la semana pasada. Yo estoy con ustedes y yo soy el Todopoderoso que va a hacer cumplir esto. Y al parecer ahí como que resurge la fe de ellos. Pero cuando decimos que alguien tiene fe, no estamos diciendo que es un hombre o una mujer poderoso en fe. Estamos diciendo que cree, ¿verdad? Deberíamos todos ser poderosos en la fe, pero esa no es nuestra realidad en el fondo. Y cualquier creyente mediamente honesto le va a decir esto. Hay días que definitivamente parecemos ateos prácticos. Que la fe es distinta al pecado. O sea, nosotros hay pecado aún, aunque Cristo haya padecido por nosotros. Y la fe es otra cosa diferente. Sí. Podemos tener fe y aún así fallar y pecar, y volver a Cristo y volver a pedir perdón y demás. Y ninguna se cancela con la otra. Sí, no es como que una persona por pecar no tiene fe. Ahora, hermanos, buen detalle este. Ustedes saben que Dios no nos pide que tengamos mucha fe. O sea, Dios no nos dice, tengan ustedes demasiada fe. Nos dice, tengan fe como un grano de mostaza. Y le van a poder decir a ese monte, muévete, y se moverá. O sea, no nos está pidiendo que tengamos una manzana siquiera de fe. Es un grano de mostaza. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a ese monte, muévete, y se movería. Bueno, realmente la fe lo que nos hace es, a pesar de nuestro pecado, refugiarnos en Dios. Eso es lo que hace nuestra fe. La fe lo que hace es llamarnos al arrepentimiento, darnos convicción de pecado. Eso hace la fe. No nos quita, por decirlo de alguna manera, la capacidad de pecar. No, somos pecadores en proceso de glorificación. Y esto ha sido siempre, desde Abraham, Isaac y todo lo demás. De hecho, va a pasar un año desde aquí hasta el capítulo 21, nacimiento de Abraham, un año, de Isaac, un año nomás. Y vamos a ver cómo vuelven a tropezar en el pecado Abraham y Sara, engañando a Abimelech. Entonces parece que su fe es más parecida a la de nosotros. Picos y valles, picos y valles, picos y valles, ¿verdad? Y a veces nosotros estamos en la calle de la amargura y a veces estamos en el Everest de nuestra fe. Hay días que nosotros tenemos respuestas tan santas que hasta nosotros mismos nos sorprendemos de esas respuestas tan santas, ¿verdad? Como cuando querían apresar a MacArthur, y MacArthur dijo, no te preocupes, que al fin y al cabo nunca he ido a predicar a la cárcel, esta puede ser la primera y única oportunidad que tenga de ir a... Bueno, esa es una respuesta de un hombre de fe, pero ya le digo yo que sus caídas tuvo, ¿verdad? Entonces hay que ser honestos también con esto, ¿verdad? La fe no es tan estática como quisiéramos, cualquiera lo puede ver, y por eso también debemos tener misericordia, aún de nuestros pastores y maestros, ¿verdad? No crean ustedes que los pastores siempre están en la cúspide. Lo que pasa es que no nos lo dicen a nosotros porque nosotros no estamos ahí con ellos. Y ya les digo yo que ellos tienen sus consejeros, ¿verdad? A los que van cuando se sienten en lo más bajo de su fe. Porque somos humanos, seguimos siendo humanos. Y eso también debemos tener un poco de conciencia, ¿verdad? De esto. Siempre debemos refugiarnos en el Señor. ¿Alguien más? ¿Nada? Bueno, esto es lo que dice Dios acerca de Sara, ¿verdad? Dios había reservado ciertas bendiciones para Sarai, un nombre nuevo, ahora iba a ser Sara. Hay dos posibilidades del significado de Sarai y depende de qué lenguaje esté buscando, porque lo que tenemos hasta ahora es un protohebreo bastante arcaico
entonces el significado puede cambiar hasta de un pueblo a otro, pero existen dos posibilidades. Uno que sea princesita, ¿verdad? Con una princesa chiquitita, y otro que sea mi princesa por la I final, que señala pertenecer a alguien y que Dios le cambia el nombre a simplemente princesa. La raíz es la misma, lo que cambia es una letra, ¿verdad? Y dependiendo del idioma en el que se escribe, al final va a llevar una H, Sara, como una H ahí. Entonces, pero en el fondo, Dios le cambió el nombre. ¿Qué es lo que queremos remarcar aquí? Dios le cambia el nombre a Abraham, le cambia el nombre a Sara y ahora los hace poseedores de esta nueva promesa, o de la promesa que les ha de dar. Entonces le cambia esto, y curiosamente también un dato curioso de Sara: solo ella se registra, solo esta mujer registra los años en los que murió. Datos curiosos de Sara. Dios le cambia, la única mujer a la que se le cambia el nombre, y a la única mujer la que la Biblia registra de cuántos años ha muerto. ¿Por qué? Bueno, Dios tuvo gracia con Sara y Abraham. Ahora también tenemos que recordar algo, y es que Dios no podía solo darle una promesa a Abraham y dejar a Sara por fuera. No, al ser una sola carne, las promesas que son para Abraham, de alguna manera también son para Sara, y van a ellos a compartir la bendición de Dios. A veces la bendición se comparte y a veces los juicios se comparten. Capítulo 16, vemos que ellos tuvieron que cargar con la culpa de su pecado y las consecuencias de su pecado, y en el capítulo 17, como ellos como pareja van a cargar con la bendición de Dios. Entonces, también esto para los maridos, ¿verdad? Y para las esposas. Pastorear, cuidar, guiar a las esposas también tiene que ver con esto, las promesas que Dios nos ha dado, librar a nuestras propias familias del juicio de Dios, ¿verdad? Por nuestras culpas o nuestros pecados. Sí, lo vamos a estudiar la próxima semana, de las implicaciones rituales y los conflictos. Vamos a hablar de las circunstancias espirituales y los conflictos de la circuncisión. Porque recuerde que la circuncisión no se acabó en el Antiguo Testamento. De hecho, está muy presente en el día de hoy. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos. Pero sí era un ritual sagrado, y eso sí, y era una celebración también. Y no pertenecía al pueblo del pacto, ni tener las promesas. Para explicarlo de alguna manera, ser incircunciso, imagínense una persona que diga que cree en Cristo, pero que no le interesa guardar su palabra, ni bautizarse, ni añadirse a una iglesia. Bueno, simplemente él lo dice, pero no da fruto externo, ¿verdad? La circuncisión vendría a ser eso, ¿verdad? Una señal externa de que su corazón estaba con Jehová, aunque era una señal muy externa y pocas veces aplicada en el corazón. Por eso en Ezequiel Dios los llama incircuncisos del corazón, porque tenían una circuncisión de la carne, pero su corazón lejos de él. Entonces lo que hacía era una señal externa de haberse unido y querer ser receptores de las gracias y las bendiciones de Dios. Pero era una señal externa que no necesariamente significaba que su corazón estaba limpio. Al igual que hoy una persona puede bautizarse, pero eso no significa que sea salvo, ¿verdad? Entonces, eso es, pero lo vamos a hablar la próxima semana cuando veamos esas implicaciones. Porque ya le digo yo que conflictos ha habido por la circuncisión. Ha habido buenos conflictos. Cuando llegamos al libro de los Hechos, solo para darle un dato ahí se dice que habían viudas de los judíos helenistas. Y entonces ahí es donde llaman a los diáconos, ¿verdad? Para que repartan en las mesas, la diaconía. Bueno, alguna razón había porque estos helenistas no eran como tan queridos entre los judíos. Alguna razón había. Pero lo veremos. El gozo de Abraham. Bueno, tenemos aquí que dice, la Biblia nos dice que Abraham se rió en su corazón. Entonces dijo a Abraham en el 15, dice: entonces Dios dijo a Abraham: a Sarai tu mujer no llamarás Sarai, sino que Sara será su nombre. La bendeciré y de cierto te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y será madre de las naciones. Reyes de pueblos vendrán
Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a un hombre de 100 años le nacerá un hijo, y Sara, que tiene 90 años, concebirá. Y Abraham dijo a Dios: ojalá que Ismael viva delante de ti. Pero Dios respondió: no, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo, y le pondrás por nombre de Isaac, y estableceré mi pacto con él. Aquí esta conversación, hermanos, ha sido una conversación bastante polémica, por decirlo de alguna manera. Algunos dicen que a Abraham le faltó fe ahí, y que Abraham se está burlando de la promesa, y entonces Dios, como que si Abraham se estuviese riendo, ¿cómo es esto posible? Pero lo que hace dudar de lo que realmente está pasando, número uno, es que no estuvimos ahí, y realmente saber por qué Abraham se estaba riendo, no lo sabemos. Segundo, no sabemos qué Moisés está tratando de recalcar con eso. Pero lo que sí sabemos es que aquí hay una expresión que nos puede dar luz, y es que dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro y luego se rió. Lo que significa que Abraham primero se está humillando delante de Dios y luego está riendo. Lo que parece más una risa de gozo, como diciendo: ¿es posible entonces que Dios le dé a un viejo como yo un hijo, y a mi esposa Sara con 90 un hijo? Entonces, que parece más bien como una risa de gozo en él, más que una risa de duda, ¿verdad? Y eso es lo que está pasando, o se cree que está pasando ahí. Luego, la otra petición es lo que nos genera duda, ¿verdad? Que viva Ismael delante de ti. Esta petición de Abraham diciéndole: recuérdate de Ismael también. Si me vas a dar un hijo, recuérdate de Ismael. Y Dios le dice: no, el pacto no es con Ismael, es con Isaac. Entonces Dios ya le pone los límites a Abraham y le dice: no, mira, el pacto es con Isaac, no con Ismael. A él lo haré grande, le daré príncipe, sí, pero mi pacto es con Isaac. Entonces Dios empieza a delimitar también su pueblo. Abraham, a lo que vemos en este versículo también, es que Abraham tenía un apego emocional muy grande con Ismael. Un amor, lógicamente, era su único hijo, su unigénito, ¿verdad? Y era lo único que había podido tener en su vejez, y seguramente lo amaba con todo el corazón, y por eso esta petición. Pero Dios le dice: no, será con Isaac. Así que no vemos a Abraham despreciando a Ismael, sino que lo vemos como un padre también cariñoso con él. Así que un dato curioso, ¿verdad?, del relato que nos da. La petición de Abraham: que viva delante de ti, pide vida para su amado hijo, es decir, una parte del favor divino. Pero Dios le está diciendo: yo lo voy a hacer padre de príncipes, pero mi pacto no será con él, ¿verdad? Y estos príncipes, ¿verdad?, cada una de las regiones directamente, o cada uno de los descendientes de Abraham, por ejemplo, Madián en el 25:2, alguien que lea estos versículos, hermanos, a 25:16, vamos, el 36 no. Ismael fue un escogido. Es bien difícil decir ni sí o no. La Biblia no nos presenta eso. Hay muchas dudas de quiénes en el antiguo pacto fueron escogidos, porque la salvación no era exclusiva de Abraham, como lo vimos cuando iniciamos este libro, ¿verdad? Por ahí andaba Job, por alguna parte andaba Job, que era un hombre de fe. También tenemos en el capítulo, poco más atrás lo vimos, que vimos que cuando se levanta la guerra, viene un rey de Salem, lo que era Jerusalén. Ya en Salem, Melquisedec, había un pueblo que adoraba a Dios, porque él era príncipe de Salem, lo que significaba que ahí había salvación también de Jehová. No sabemos su descendencia porque la Biblia no entra ahí, y luego va a usar eso como una alegoría de Jesús. Decir que Ismael fue salvo o no es bien difícil. Luego tenemos el caso un poco más adelante, Abimelec, cuando Dios se le presenta y le habla, y Abimelec pide por su vida diciendo: Señor, yo inocentemente tomé a esta mujer, sin pecado, sin malicia. Hay una conversación directa, y entonces algunos dicen: ¿se salvó o no Abimelec? No lo sabemos, la Biblia no lo dice. Y otra duda que todavía por ahí se baraja es Nabucodonosor, ¿verdad? Nabucodonosor, algunos dicen, fue un escogido de Dios para salvación,
porque también lo inspira a escribir parte del libro de Daniel, que es una de las pequeñas porciones que se encuentra en arameo, pero no tenemos una evidencia bíblica que nos diga fue o no un escogido. ¿Sí? Ok, alguien que me ayude con esa cita, 25:2, 25:16, Génesis 25:30. ¿Quién? ¿Alguien? Ella le dio hijos Simran, Josan, Serán, Madián, Isbac y Suba. Ok, de ahí nace la ciudad de Madián, ¿verdad? Los príncipes de Ismael, los encontramos que dio 12 príncipes, nos dice la Biblia. Luego dio a Edom, ¿verdad? Como hijo, como heredero de un gran pueblo, y luego a Israel como una gran nación. Y aquí, hermanos, tenemos los 12 príncipes de Ismael. Esta es para que vean ustedes dónde ellos se fueron perpetuando y dónde ellos fueron creciendo. Yo sé que esta imagen está un poco borrosa, pero puedo pasárselas por el WhatsApp. Puede ser que se las pase por el WhatsApp si me acuerdo, porque luego me voy acordando como el viernes. Entonces, por allá, algún día de estos que me acuerde. Estos son los 12 príncipes, ¿verdad? Según nos dice Génesis 25, 12 al 16. Y vean qué curioso que empiezan a poblar una tierra que luego se va a convertir en enemigos de Israel. Y estas naciones que van a surgir de aquí, luego van a empezar a luchar contra Israel. Y ahí es como Dios, estos son los príncipes de Ismael, y como Dios también los va colocando en la tierra. Bueno, la conclusión, el Dios del pacto, que posee el poder para realizar su promesa, aunque no sea natural o posible, lo hará aunque parezca imposible o tardado, ¿verdad? A Dios no se le pasa el tiempo, a Dios no se le olvida, Dios establece su pacto a su debido tiempo. Hermanos, esto es lo general del tema. La próxima semana vamos a entrar en lo particular, ¿verdad? Así, hoy hemos hablado generalidad de la circuncisión. Espero la próxima semana. Va a estar más divertida la próxima semana porque vamos a ver pequeños detalles, nos vamos a dar cuenta de por qué la Biblia trata algunos temas como los trata, y le vamos a dar un poco de contexto también al libro de Hechos, le vamos a dar un poco de contexto al libro de Génesis, y nos va a gustar, yo creo que le puede gustar un poquito más, ¿verdad? Entonces, así que esto es todo, hermanos. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿Pregunta o comentario? Ok. Bueno, eso de que Abraham se rió, digamos, no se puede descubrir por medio de ver las palabras en el original. Digamos, Sara se rió. Entonces dice que Sara se volvió a reír, pero ya cuando tuvo su bebé es una risa diferente. Ahí no se puede ver, digamos, en el original a qué palabras se está refiriendo. Porque la risa de Sara al inicio es una de incredulidad, y la otra es: el Señor me ha hecho reír, dice ella, de gozo de saber que pudo tener su bebé. No son diferentes esas palabras. Por eso se va a llamar Isaac, que significa risa. Sí, pero ¿entiendes lo que Sí, lo que voy a explicarles esto. No hay... El hebreo y el griego, o los idiomas originales, para que entendamos esto, no nos dan particularidades de ciertas palabras. Hay ciertas palabras que son llanas, ¿verdad? Como comer, es una palabra llana, simplemente comió. ¿Qué significa comió? Que comió, que puso algo en su boca y lo tragó. Reír pasa por lo mismo. ¿Qué nos va a explicar lo que está sucediendo? El contexto. En el caso de Sara, cuando ella está en la tienda, el ángel de Jehová le dice: ¿y por qué ella se ríe? Y ahí la acusación es que está teniendo incredulidad. El contexto nos está diciendo eso. Pero en el contexto aquí no, es una palabra muy llana, reír. Ok. Listo, oremos. Padre, gracias te damos, gracias por tu palabra, gracias por bendecirnos hoy. Pedimos, Señor, que lo continúes haciendo y nos ayudes, Señor, a participar de la comunión los unos con los otros. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, buenos días, hermanos.